Del 1 al 15, todos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si tú no estás con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ya. Cuando nosotros estuvimos viendo la semana pasada que los que solamente renacen pueden entrar en el reino de los cielos, si ustedes recuerdan lo que dijimos, lo que predicamos, es que el lenguaje de Dios es tan distinto al lenguaje nuestro, que decir que nacer de nuevo, este Nicodemo no entendía. ¿Cómo así que tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesús le está diciendo: usted, si le estoy diciendo cosas terrenales y no entiende, ¿cómo será si le dijera las celestiales? Entonces di un ejemplo para que entendieran algo celestial y algo terrenal. ¿Se acuerda que dijimos que uno meterse debajo del mar y hablar con los pececitos y decirle cómo eran las pizzas? ¿Sí? Que era como Dios rebajarse y llegar a la condición de hombre y hablarle a los hombres y decirle: mire, les es necesario nacer de nuevo en lenguaje de hombres, con cosas que pudiéramos entender, porque era muy importante. Quiere decir, Dios quiere que nosotros entremos en el reino de los cielos, pero Él sabe que si no renacemos, no podremos entrar. Entonces uno tiene que entender que Dios verdaderamente nos ama y quiere llevarnos al lugar donde está su Hijo, que resucitó de los muertos, que subió a los cielos, que no ha venido, que va a venir por segunda vez, y que hay muchas personas que piensan que el cielo es solamente un montón de nubes con angelitos chiquitos desnudos diciendo aleluya, y eso no es el reino de los cielos, porque no han leído Apocalipsis. Pablo dijo que había ido a un lugar que ni siquiera encontraba palabras con las cuales describir el reino de los cielos. Si dice que las calles son de oro y que el mar es de cristal, imagínate cómo podemos nosotros imaginarnos un cielo de esa manera. Pero no es para que pensemos: uy, allá hay oro, ¿sí? Sino que entendamos que lo que es glorioso en este mundo, que es el oro y por el cual se manda a todo el mundo, en el cielo sería como si fuera el polvo. O sea, ¿quién se pone a llevar polvo o tierra para su casa? No, porque está lleno en todas partes. Y la gente aquí se mata por lo que allá es como la tierra, lo que hay tan abundantemente que no necesita matarse por eso. Que las puertas son de no sé qué, de zafiro, carbunclo. Quiere decir que los materiales con los que se construye el reino de los cielos, allá hay tanto que no necesita ni matar por eso, porque eso será como lo más sencillo de conseguir. Esa es una forma como de expresar solamente la gloria que hay en el cielo. Imagínate lo que Dios hizo para su Hijo. Pues no tenía que ser una casa que se corrompa, que se cae de ladrillo, sino dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y les voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces cuando Él está diciendo esto, que es necesario que nazca de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, no solamente es para entrar en ese lugar que nos espera verdaderamente. Es que entrar en el reino de los cielos es entrar como en todo lo que tiene que ver el contexto del reino de los cielos. Hay un gobierno. Hay alguien que lo gobierna, hay alguien que manda, y Dios va a exigir un estándar para poder entrar en el reino de los cielos. Hay un estándar, ¿sí? Ustedes no sé si han visto, por ejemplo, que cuando yo lo vi, lo he sabido,
porque me he contado, pero lo veo uno por internet. Cuando nacen los pollitos chiquiticos y comienzan a seleccionar entre hembra y macho, hembra y macho, hembra y macho, y eso pum, 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 luego con los chiquitos entonces hacen salchichas y todo, y el resto es para incubador, ¿sí? Ellos tienen una capacidad de seleccionar cuál pollito y cumple el estándar para que continúe. O sea, no es que todos los pollitos que se fecundan en los huevos van a llegar a los asaderos o van a llegar a ser los que incuban, porque ¿para qué van a poner pollos machos a ver si tiene huevos o no? O sea, esa gente tiene una capacidad de diferenciar la gallina, el macho y la hembra, porque las gallinas las destinarán para los que compran gallinas para que tenga huevo, y los otros para los asaderos. O sea, nosotros comemos pollo, no polla, ¿sí? Pollo para el asadero y polla para que incube. Pero esta gente recién nacido ya tiene esa capacidad de saber, y botan y sacan y sacan y sacan y sacan eso, los pollos por aquí, los machos por acá. La mamá Juanita también sabe mucho de cómo seleccionar. ¿Ustedes han visto en el campo? ¿No han visto en el campo cómo hay pollito y pollita? No esperan a que crezcan a decir, es gallo. No, ya desde chiquitos saben qué es. Hay un estándar. Quiero decir con eso que Jesús dijo, si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. No es que Él no quiera, no es que lo esté castigando, es que si no cumple ese estándar, no va a poder entrar. Entonces Dios hizo todo lo posible para que nosotros llegáramos a nacer de nuevo, y explicó cómo. Ustedes tienen que nacer, porque Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede hacerse esto? Entonces ya comenzó a preguntar, ¿será que tengo que meterme otra vez por el vientre de la madre y nacer? Entonces ya dijimos que hay que entender el lenguaje de Dios. Y en el caso que dijo que tiene que nacer de agua y el Espíritu, está diciendo algo que es real. No es parábola lo que está diciendo ahí, es algo real. ¿Por qué? Porque el Espíritu es verdadero. El Espíritu de Dios no tiene parábola, ¿sí? Y el agua tampoco tiene parábola. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento sí mostró la parábola para que nosotros veamos que hay una realidad del agua. Díganme los que se han bautizado en el agua. ¿El agua en la que se bautizaron era parábola? ¿O salieron mojados de ahí? Era real. Había que bautizarse en agua como algo real. La gente fue y se metió en el agua como algo real. Y fueron bautizados y salieron del agua. ¿Cierto que sí? O sea, no es parábola cuando dijo que es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Hoy vamos a hablar solamente de nacer del agua, porque es que es un estándar. Dijo que todo aquel que crea y sea bautizado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Mira el estándar de Dios. Dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Es como seleccionar, ¿sí? Él está seleccionando, entienda, pollito o gallina, ¿sí? Entonces, el que crea se bautiza, ¿sí? El que no crea, pues no se bautiza. Lo que pasa es que el bautismo que ha tenido mucha gente es un bautismo equivocado. Y hay muchas personas que dicen, a mí ya me bautizaron. ¿Dónde? En la iglesia católica. Ay, su merced, me da pena decirle a usted, eso no es el bautismo de Jesús. ¿Cuántos no se bautizaron en el bautismo con bautismo de la iglesia católica? ¿Cierto? Todos. ¿Y usted se acuerda cuando lo bautizaron? O sea que no creía tampoco. Entonces ese bautismo no sirve para nada, porque dice que el que crea. Entonces uno dice, bueno, si lo bautizaron cuando tenía 15, pues dijo que es que, como dice en la iglesia católica, que cuando no los bautizan es como quitarle la colita al diablo, ¿no? De los que se bautizaban después, dijeron, no, es que no le han quitado la colita, no voy a ir a quitarle la colita. Para decir que ya no es hijo de Dios. Cuando se bautizan dicen que ya le corté la colita. Carreta. El bautismo que ordenó Jesús es el mismo que él tomó. Lo que pasa es que él se encontró, por ejemplo, Pablo se encontró con unos discípulos, que fue lo que estudiamos también con el pastor Chun. Hechos capítulo 19, versículo desde el 1. Vamos a recordar un poquito, digo. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallaron a ciertos, o sea que si eran discípulos de Jesús, o sea eran creyentes, eran seguidores de Jesús, hablaban de Jesús, pero ellos solamente tenían esto en la cabeza, no tenían lo que Jesús ordenó y la promesa del Padre. ¿Por qué? Les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Recuerden la prédica del pastor Chulo la semana pasada, ¿cierto? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, pero eran creyentes,
eran discípulos. ¿Usted puede creer eso? ¿Cuánta gente hay por este mundo caminando como discípulos y ni siquiera sabe que hay Espíritu Santo? Entonces él dijo, oiga, entonces usted, ¿en qué fuiste bautizados? Mira lo que dice ahí pronto. Entonces, ¿qué fue? Ellos dijeron el bautismo de Juan. O sea que hay personas que pueden andar en este mundo con el bautismo de Juan. ¿Sabe que hay mucha gente que se fue bautizada con el bautismo de Juan? Fue el bautismo con el que se bautizaron diciendo que son pecadores. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Se bautizaban con el bautismo de Juan, era confesando que eran pecadores. ¿Y qué saca con bautizarse diciendo que es un pecador? Pues que queda a la espera de aquel que vendría después. Y por eso es que muchas personas cuando se bautizan dicen que usted ya no puede cometer los pecados, que usted ya no debe cometer, y mucha gente piensa, y comienzan, claro, a luchar con ese temor de no, usted ya se bautizó y usted dijo que ya no iba a dejar el pecado. Sí, claro, sí, está luchando contra el pecado, eso lo vamos a ver la semana entrante, pero tenemos que entender que ese bautismo no fue para que las cosas ya no existieran en el pecado, porque su carne sigue existiendo, sus deseos todavía están ahí, mientras tenga carne, va a tener deseos de la carne. Lo que pasa es que usted más adelante tiene que entender, o va a entender, según lo que dice Jesús y según la ordenanza de él, es que comience, que usted va a enterrar su espíritu muerto para que comience a vivir por un espíritu vivo. Es decir, que eso ya lo deja bajo su responsabilidad. Después de que sale del agua, es su responsabilidad el que nació ya por el agua y por el espíritu. A ver, cuando ustedes tienen hijos, ¿no son su responsabilidad cuidar el niño? Claro, entonces ¿para qué tiene un niño si no es para cuidarlo? Y si no, pues mejor no lo tenga, ¿cierto? No, usted tiene un niño, entonces dice, ay, sí, entonces ¿para qué me tuvo? Dame la comida, dame la leche. Sí, señor, tiene que darle todo eso. ¿Para qué se puso a tenerlo? Tiene que ser responsable. Páguele todo lo que necesita. Eso. Pero si usted nace de nuevo, entonces también es responsable de su espíritu. Porque estando muerto, pues bueno, es hijo del diablo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente va la gente? Pero si se bautiza en agua con el bautismo de Jesús, su identidad es 100% diferente, su destino es diferente y usted debería comenzar a vivir de una manera completamente distinta. Lo digo no solamente por los hermanos que se bautizaron este fin de semana, sino por todos los que hemos recibido el bautismo en agua. Porque bueno, dice, bueno, yo ya me bauticé, pero bueno, está viviendo según lo que Dios está diciendo que los que nacen del agua. Entonces, si era necesario entrar por el bautismo, por el agua, para entrar en el reino de los cielos, Dios tiene que nacer de agua y de espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento vimos dos ejemplos muy grandes. Bueno, son tres, pero vamos a hablar de dos porque se nos alarga mucho. Hay tres ejemplos grandes de los que pasaron por el agua. Uno fue Noé, recuerdan, ¿cierto? Cuando cuando Dios decidió destruir lo que había, solamente salvó a una familia con sus hijos y las que iban a ser las esposas de sus hijos. Y el resto de la humanidad pereció. ¿Sí? Todos murieron. Quiere decir que Dios separó o apartó a la gente por medio del bautismo de Noé. Entonces sacó a los que tenían carne y a los que tenían espíritu, pero que estaban deseando las cosas de la carne. Había gente que había nacido del espíritu, eran espirituales, pero estaban deseando las mujeres de los hombres que no tenían espíritu. Es decir, que ellos ya están corruptos. ¿Por qué? Porque Dios estaba esperando una descendencia para el hijo. Y si los hombres que continuaban ahí no tenían espíritu, entonces pues habría un caos, porque entonces Jesús no podría venir, porque Jesús no podría venir en un animal. Los hombres que había antes de el que estuvo en el huerto del Edén, que es Adán con espíritu, había antes hombres que no tenían el espíritu, tenían alma, como cualquier otro tenían alma, pero no tenían el espíritu, no tenían la relación con Dios. ¿Sí? Eso está claro para todos. Entonces, como había los que tenían espíritu y había los que no tenían espíritu, aunque el espíritu de los que tenían ya estaba muerto por causa del pecado, tenía espíritu. Pero los que no tenían espíritu, pues se vendía, hablemoslo a carta blanca, como pollitos y como vacas, como algo que sí tienen una inteligencia superior para poder gobernar, pero no tienen espíritu para poder salvar. ¿Sí? O sea, a uno le gustaría que se salvaran los perros y los gatos que uno tiene, pero ¿qué hacemos? Ellos no tienen espíritu. Los perros no van al cielo. Por más lindos que sean, no van a ir al cielo. Allá en el cielo no hay perros. Entonces Jesús vendría a salvar a los perros.
Escuché a una hermana que dijo que expulsaba demonios de los gatos. Imagínense. ¿Qué tal que Jesús viniera a expulsar los demonios? Antes cuando le dijo al demonio que eche fuera, dijo, ¿me puede dejar ir a los cerdos? Entonces, no, a los cerdos tampoco. Espérate, me tocaría reprender también a los demonios y sacarlos de los cerdos. Pero como la gente no entiende, no entiende qué es el espíritu del hombre, pues antes sí se pueden ir de pronto los espíritus a los cerdos, pero que saca expulsando a los cerdos en vez de ir a expulsar a la gente. Pero bueno, ese nacimiento de agua es tan importante porque habla de una conciencia que nosotros debemos tener ante Dios. ¿Cómo es? Habla de la conciencia. Es decir, que Dios es consciente que lo que usted está haciendo es, que lo que Dios está haciendo es separando, apartando, para que yo pertenezca a Dios, porque me ha clasificado dentro de los que Él reconoce que cumplen con el estándar para poder entrar a hacer con ellos algo. En el caso de Noé, cumplía el estándar él, su esposa, sus hijas y sus yernos. Ellos no tenían deseos de estar con otras mujeres ahí lindas que por más hermosas que fueran, no. Dios dijo que con ellas no. Ay, pero es linda. No. ¿Cómo es la cosa? No. ¿Por qué? Porque no tenía espíritu. Sencillamente. Ay, pero es que es tan linda. Pero, no, porque dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres sean hermosas, entonces ellos tenían relaciones, era con mujeres que no tenían espíritu. Entonces sí, eran preciosas, eran buena gente, daban regalos, de pronto hacían cosas que a los hombres les agradaban mucho. Eran mejores que las esposas que tenían espíritu. De pronto planchaban mejor. No sé. De pronto atendían mejor. No sé. Pero ellas deseaban tanto a esas mujeres. Y Dios les dijo, no. Y Noé sabe, no. Está mucho churro. Y yo tengo una vieja tan fea. Sí, pero esa no tiene espíritu, entienda. No. Y las hijas de Noé saben también, si yo llego a tener relaciones con un hombre que no tiene espíritu, de mí no sale nada. Salen otros animalitos. Otros que no conocen a Dios, otros que no experimentan a Dios. Entonces, no lo voy a hacer. Aunque se muere por querer tenerla o por querer tenerlo. Pero ellas saben que no. Entonces consiguieron hombres, como los hijos de Noé, y las mujeres, esas mujeres decían, yo voy a estar con los hijos de Noé, porque allí sí Dios tiene puesto los ojos. Entonces, claro, cuando Dios vio que esa familia era perfecta en sus generaciones, pues dijo, entren en el arca, y como Él sí conoce el pensamiento de Dios y sabe lo que va a hacer, ellos entraron en el arca, pasó el agua y separó a los que tenían fe lo que Dios iba a hacer y a los que no tenían fe. Ese es el primer juicio de Dios. Y Dios no se conmovió ante la multitud, había mujeres embarazadas, viejitas, de todo. Ay, Dios, piensa una cosa. Hay mucha gente que dice, ay, pero es que ustedes no cuidan a las vacas, mire que, ay, pobrecito el pollito. Sí, pero cuando está a las 12 del día con hambre no le importa que el pollo está con las patas arriba, usted lo come. Uno no se pone a comerse un pollo llorando, ay, pobrecito, ¿sería que dejó a los pollitos solitos? No, uno no está pensando eso. Dios cuando acabó también lo que estaba en el tiempo de Noé, fue igual, ¿sí me comprende? Igual. Usted no ha visto los camionados de vacas que van al matadero y uno no se pone a llorar ahí haciéndoles el entierro a las vacas que se va a comer mañana. No hay ese dolor, ¿me comprende? Porque no hay espíritu. Pero si usted ve un camionado de gente que usted sabe que lo van a matar, ahí si uno, ay no, pero ¿cómo los van a matar? Los niños, los abuelos, los de pecho, la señora embarazada, uno le dolería. Pero en el caso de Dios en ese entonces, murieron todos. ¿Por qué? Porque era gente que estaba corrupta su pensamiento en cuanto a lo que Dios iba a hacer con la humanidad. Era permitir hacer un pueblo por el cual viniera el Hijo que salvaría precisamente a su descendencia. Y Noé lo entendió, entonces ellos fueron bautizados en el agua. Fue la conciencia, eran conscientes, ¿no? Y se salvaron de acuerdo a esa fe. Esos son los que cuando Jesús murió, dijo que fue y predicó a los espíritus encarcelados, que dice 1 de Pedro capítulo 3. No vamos a ir para no demorar, pero léalo. No hice esta vez síntesis porque es que yo veo que como que nadie la usa ni nada, entonces voy a seguir predicando así. Ustedes más bien se van a encargar de volver a ver la prédica. Sería mucho mejor. Bien. El segundo ejemplo de separación fue, bueno, voy a decir los tres. El otro es Abraham. Después que salió Abraham de su tierra y su parentela, que es descendiente de Noé, ¿sí?
por la línea de Tare, que es de Sem también, que fueron los que entendieron que salieron de Noé, entonces también nacieron más hijos y de ahí salió Abraham. Y Abraham le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y él qué hizo? Ay, Señor, pero es que... Él no pensó, cogió su mochila y hágale, no, y a la esposa ni siquiera le pidió permiso ni nada, no, ay no, pero es que para dónde me... Ni le dijo, camine, porque no le dijo a la esposa sino a él, ¿cierto? Y cuando, para que él no volviera, lo hizo pasar el río de Éufrates. Cuando ellos lo pasaron, que ellos lo pasaron, entonces él sabe que cuando él pasó, él bajó. Y luego desde ahí es que le dicen los hebreos quiere decir peregrinos. Abraham sabe que después de pasar un río, ya cuando vuelva ya no puede volver a pasar para atrás. Es decir, que él entiende que él ya no vuelve atrás, por eso se llaman hebreos. Los que no vuelven atrás. ¿Cómo son los hebreos? Los que no vuelven atrás. Cuando usted lee la carta a los hebreos, es una exhortación de Pablo que le está diciendo no vuelva atrás. A los que una vez creyeron, no abandonen su fe, sino que antes ustedes deberían ser ya grandes y deben estar haciendo esto. En vez de ser unos niños, ya deberían ser ya grandes, porque los grandes comen viandas, en cambio los otros comen leche. Pero a ustedes les es necesario que tal cosa. ¿Sí? Cuando lea la carta a los hebreos es para las personas que uno dice, ay, Dios me abandonó, Dios me dejó. Yo le digo, lean los hebreos. Cuidado, se vuelve para atrás. No he hecho ni lo piense. Acuérdese que tenemos un sumo sacerdote en el alto, como un leveán, como una segura ancla que está en los cielos, y allá nos agarramos y volvemos otra vez, y que Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho por los santos y estamos haciendo aún. Porque una vez tuvieron fe y también quieren debilitarse, el diablo los debilita y se vuelven atrás. Abraham es el que no vuelve atrás, es un hebreo. Nosotros, después que nos bautizamos, deberíamos ser hebreos, como Abraham. Por eso digo que somos hijos de la fe de Abraham, que Dios le dice, salga de su tierra, su parentela, no le importe su hijo, su esposa, ni nada. Venga que lo voy a llevar al reino de los cielos, pero le es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Es muy parecido el llamado. Dice que muchos son llamados. Bueno, entonces diga, Señor, yo quiero ser de esos poquitos. Yo no sé si usted quiere ser de los pocos, yo quiero ser de los pocos. A veces dicen, ay, pero es que usted se cree mucho. No, es que yo le creo a Dios. Y como yo le creo a Dios, Dios ha dejado a veces solamente uno. Mire, del Antiguo Testamento aprendimos, solamente Noé y su esposa, y todo el resto murió. Y de todos los que han en el Antiguo Mundo, solamente escogió a uno, a Abraham. Y cuando escogió a Adán, la tierra estaba llena de Nefilim, pero solamente escogió uno. Entonces yo sé que Dios a veces escoge uno, y escoge una familia, y escoge a alguien para que a partir de ahí, Él hace como una fuente donde sale vida, ¿sí? Escoge una familia, o escoge un pueblo, o escoge una nación, o escoge un hombre. En ese caso de Abraham, es el hebreo que pasó el agua para no volver atrás. Es un ejemplo que Dios le está dando a los que van a ser su descendencia, que después de que pase el agua no vuelven. Pero el tercer ejemplo es precisamente los judíos, los hebreos. Imagínate, Dios, ellos estaban todos, no sé cuántos de millones ya había, porque cuando salieron, volvieron a la tierra de Egipto. ¿Se acuerda que ellos estaban en la tierra prometida, que estaba José y estaban ellos? Pero como hubo hambre, entonces tuvieron que irse. José fue el que los ayudó para que tuvieran comida. Entonces ellos tuvieron que abandonar la tierra y volver otra vez a Egipto. Entonces, como estuvieron en Egipto, era una promesa que dice que allá van a estar y yo los volveré a traer y con mano poderosa los sacaré, y no saldrán pobres, sino con toda la riqueza. Y entonces ellos tenían promesa. Hasta José dijo, mire, cuando se van de acá saquen mis huesos, porque ellos sabían. Abraham hasta compró una tumba sabiendo que ahí iba a estar otra vez, porque ellos tienen la fe que Dios los va a volver a tener a la tierra que Él les prometió. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios? Sacarlos de Egipto y llevarlos a la Jerusalén. Es un ejercicio que Dios quiere, les dijo con tiempo lo que iba a hacer, trabajar haciendo eso, y solamente era que ellos creyeran. Pero para eso entonces estaba el ejemplo de Noé, y ellos ya tienen el ejemplo de Abraham, de cómo era pasar el agua y no volver atrás, como hebreos. Pero resulta que Dios hizo maravillas cuando estaban allá, estaban muriendo de hambre. Este faraón los tenía ya comiendo, mejor dicho, mal, y trabajando de sol a sol, y mejor dicho, les estaba sacando el sudor a gotas. O sea, y entonces dijo, no, que Dios nos mandó llamar, que deja ir a mi pueblo que me abre. Y ese man lo endureció y no quiso dejarlos ir. Bueno, ya conocemos la historia, ya leyeron Antiguo Testamento. Pero luego les dijo que entonces la última señal que fue que va a morir todos los primogénitos de ellos, pero ustedes pongan sangre en los dinteles de la puerta y salgan de noche, y la muerte no va a caer sobre sus primogénitos, y Él los va a dejar salir. Ellos salieron, y cuando salieron llegaron al desierto. No llegaron al desierto. ¿A dónde llegaron? Al mar. Llegaron al mar y quedaron ahí.
Y ya venía Faraón detrás persiguiéndolos. Y ellos ahí a la entrada del mar. Y entonces Moisés ahí como diciéndole a Dios, ¿y ahorita qué? Nos van a matar. Y entonces comenzaron a orar. ¿Ya leyeron? ¿Sí? Y él le dijo, ¿qué le dijo Dios? No, les dijo, ¿usted qué hace ahí llorando? Dígale al pueblo de Israel que marche. Entonces se levantó y alzó la vara y se abrió el mar y pasaron ellos en seco. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, como ellos no tenían fe, el agua, ellos no tenían promesa. Ahí Dios separó a los que tenían fe y a los que no tenían fe. A los que tenían el secreto de Dios, que es la sangre de Cristo, a los que no tenían el secreto de Dios, que es la sangre de Cristo. Ellos le creyeron a Dios que va a tomar posesión del reino, del nuevo reino, de la tierra que fluye leche y miel. ¿Recuerdan? Que Dios le prometió que los voy a sacar a una tierra que fluye la leche y la miel. Todos creían eso. Dios se lo había prometido a Abraham, se lo dijo también a Isaac, se lo confirmó a Jacob. Y luego cuando Jacob tuvo los 2 hijos, entonces ellos también lo tenían que creer. Los 2 hijos tenían que estar con sus familias. La familia creció y se les olvidó esa promesa. Y cuando ya eran muchos, en el desierto, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se comenzaron a quejar. Yo quiero volver atrás, yo me quiero volver a Egipto. Allá había carnecita, allá había pollo, y miren las cebollitas y tenemos carne. Y Dios en su ira juró, no van a entrar. ¿Y sabe quién entró? De todos esos como no sé cuántos 600,000 salieron, 2 entraron. 2 de 600,000, 2, ¿usted puede creer 2? Cuando pasaron ya 20 años, dijeron, bueno, los que sean mayores de 20 años entran. Es decir, los que nacieron en el desierto. Los que nacieron en Egipto y desearon tras Egipto se quedaron allá, murieron en el desierto, no entraron. ¿No le parece una lección muy tenaz de Dios? Solamente Josué y Caleb pasaron. Y Moisés, que los estaba guiando. Y Moisés también al último tampoco vio la tierra y también se quedó por fuera. Entonces Dios, ¿por qué solamente Josué y Caleb? Porque ellos creyeron que Dios es grande y nos va a dar la conquista de esa tierra. Pero es que son gigantes, no importa, Dios está con nosotros. Y cuando uno siempre dice que Dios está conmigo, es creer en el nombre de Jesús que dice que Dios es con nosotros. ¿Me comprende? Nosotros hemos creído en el nombre de Dios que es Jesús, que quiere decir Dios con nosotros. Y cuando uno cree en su nombre, entonces se bautiza en agua. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de su propiedad. ¿Cómo es la cosa? Para que seamos de su propiedad. Cuando uno se bautiza en agua es para que seamos de la propiedad de quien se bautiza. ¿Por qué? Porque su propietario era Faraón, ¿sí? Pero al pasar el agua, usted ya no va a ser esclavo de Faraón. Ahorita usted va a ser mi siervo. Ahorita usted está diciendo que se va a bautizar es para servirme a mí, para ser mi posesión, mi heredad, mi hijo. Dice, deja salir a mi hijo. ¿Te acuerdas que decía? Los quería como al hijo. Deja ir a mi siervo Jacob, deja ir a mi hijo. Y este decía, no. Claro, Faraón, ¿a quién representa en nuestro bautismo? Al diablo, el príncipe de este mundo. Es que Dios no nos va a devolver otra vez a ir hasta Jerusalén. ¿A dónde nos va a llevar? Al reino de los cielos. Dígame una cosa, ¿usted se bautizó pensando que cuando usted se bautiza en agua, está entrando en el reino de los cielos? Dígame la verdad. Los que creen que cuando se bautizaron entraban en el reino de los cielos. Uno, en agua. Porque es que él dijo, es necesario nacer del agua para que entre en el reino de los cielos. Pero no todo el mundo cuando se bautiza está entendiendo, con el agua estoy haciendo lo que él ordenó para entrar en el reino de los cielos, para tener el estándar de entrar en el reino de los cielos según lo que él ordenó. ¿Me comprenden? Porque es que él dijo, todo aquel que crea y sea bautizado estará a salvo, entrará. Es que ellos salieron de Egipto, parecía buena tierra, pero entraban al desierto, pero ya estaban a salvo. En cambio en Egipto no. En el desierto Dios no les dio la comida, no les dio la ropa. De día no salía la nube que les quitaba el sol, y de noche no era una columna de fuego que los cuidaba. O sea que Dios se olvidó de ellos. No, Dios no se ha olvidado. Eran su propiedad. ¿Cómo no los iba a cuidar, a estimar, darle todo lo que necesitan? Pero ¿sabe qué? La gente se bautiza y se le olvida que es que Dios suple nuestra necesidad. Que Él sí cuidó allá en el desierto a esta gente. Oiga, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Es que Él no está pensando. Imagínate si Él estuviera dándonos por heredad de esta tierra, pues entonces que abunde la cebolla y la leche y de miel.
Pero es que Él nos está dando ese reino de los cielos. Y lo que nosotros debemos desear es la sangre y la carne de Jesucristo, para que nuestro espíritu se transforme y pueda entrar con el estándar al reino de los cielos. Pero la puerta de entrada es el bautismo en agua, mis hermanos. ¿Cómo hace usted para entrar a esta casa si no está abriendo una puerta? ¿Cierto? ¿Cómo hacía para salir? Es decir, salir también quiere decir entrar. ¿Sí? Vean lo que estoy diciendo. ¿Una puerta sirve para salir y para entrar o no? Ok. Normalmente si usted la encuentra cerrada, entonces usted le dice que voy a abrirla para entrar. Pero cuando usted está entrando, está saliendo de algo que es mucho más grande. Tiene que entender una cosa. Una puerta está separando dos cosas. No quiere decir que como esta casa es pequeña, usted está entrando en la casa, no solamente está entrando en la casa, sino que está abandonando el resto para entrar acá. ¿Sí? O sea, está saliendo de allá para entrar acá. ¿Sí me entiende? No crea que porque el universo es más grande, usted no está saliendo de allá para entrar acá. ¿Ya? Nosotros estamos abandonando lo que es muy grande, la corriente de este mundo, es las tinieblas. Y estamos siendo trasladados al reino de Dios, que la puerta casi no se encuentra. Es difícil hallarla y sostenerse adentro todavía es mucho más difícil. Pero ciertamente estamos entrando al reino de los cielos por medio de Jesús. Por medio de Jesús, que es el nombre de Dios. Por eso se bautizan en el nombre de Jesús. Porque cuando nos bautizamos dice, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús, para que muera con Jesús y luego resucite con Jesús? Es que por medio del bautismo usted se está arrepintiendo diciendo, yo no quiero estar más en este mundo y mi esperanza es entrar en el reino de los cielos. Sí, Fabián, Lindon, ¿quién más fue? Miguel no está aquí, ¿quién fue? Nadia, se bautizaron. El pastor hizo una pequeña enseñanza. Me hubiera gustado grabarla para que ustedes no se lo olvidaran. ¿De qué era el bautismo? Yo dije, sin embargo, menos mal que estamos hablando del reino, porque es que el bautismo se puede hablar muchas cosas. Porque el bautismo está, él dijo, ¿no? Dijo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Escuche, atar y desatar. Usted tiene potestad de atar. Lo que usted está haciendo aquí en la tierra lo estamos atando allá. Y lo que usted está desatando acá también está desatando allá. Es lo mismo. Sino que usted aquí ve que atar es que al bautizarlo lo estamos uniendo al reino de los cielos. Entonces lo que se ató en el agua para unirse a Cristo, lo que Dios unió, ¿quién lo puede separar? Nadie. Entienda ahorita lo que es el matrimonio, ¿sí? Que cuando uno se une es para no separarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos unimos a Jesús, es que nos atamos a Cristo aquí en la tierra por medio del bautismo. Entonces en el cielo será recordado como alguien con el que usted decidió unirse porque creyó en Él. Y cuando lo desató de este mundo es que lo desligó del espíritu de Adán, que lo llevaba a la condenación, ¿sí? Y entonces allá lo declaran como que ya no tiene nada que ver con las tinieblas. ¿Y qué pasó con Edgar? No, él se soltó del diablo y entonces aquí quedó libre. Lo vemos como libre. Dijo que conocerá la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? ¿Pero qué? No, él se bautizó en el nombre. ¿Ahorita quién es? No, como se unió a Jesús, ahorita pertenece a Jesús. Entonces hay una sola forma de poder unir. Es que tiene que creer. Dijo que el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué es lo que tiene que creer? Que nosotros íbamos directo, el camino nuestro era ¿para dónde? Era para el infierno. Era seguidor de las tinieblas. Hacía lo que hace toda la carne. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. 2:1. Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Leamos todos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué más sigue? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios. 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿Qué hacíamos en otro tiempo? ¿Qué hacíamos? ¿Vivíamos en otro tiempo haciendo qué? Los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Es decir, nuestro caminar era la muerte, el infierno nos estaba esperando. Pero Dios en su misericordia, cuando estábamos muertos, nos dio vida. ¿Dónde nos dio vida? Entonces él dijo que el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces estaba muerto, yo le voy a dar vida. Cuando uno entierra a una persona, ¿ustedes han visto un entierro de una persona con alma? Cuando uno va a enterrar, ¿ha muerto algún familiar de ustedes? ¿Han ido a los cementerios? ¿Y cuando entierran, lo entierran con el alma? ¿No? ¿Cierto que no? ¿Sí? ¿O no? Dejo pasar. ¿Sí? Sí, claro, porque la muerte es la separación de los dos. Pero yo no puedo decirle al alma, venga, la voy a enterrar a usted también. Oiga, usted pertenece a esta carne, o ahí tiene que estar usted. No, enterró la carne, el alma queda suelta. ¿Me comprende? Quiere decir que las dos se separan. El bautismo en agua lo que está haciendo es enterrando el espíritu, que no puede enterrar la carne. ¿Cómo es la cosa? El espíritu que no puede enterrar la carne. O sea, cuando usted se bautiza en agua, no entierra la carne, sino el espíritu. Porque cuando entierra la carne no puede enterrar el espíritu. Hay un cambio, hay que cambiar las dos cosas. Antes que usted muera, debe enterrar el espíritu muerto en el agua, que en el agua sí puede enterrar su espíritu. Por eso que el que crea y sea bautizado está salvo. A los muertos hay que enterrarlos. El espíritu muerto ahora hay que enterrarlo. ¿Sí? Hay que enterrarlo. ¿Para qué? Para que cuando salga del agua, salga una nueva vida unida al que tiene vida, al que resucitó de los muertos. Por eso que nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cómo es la cosa? Otra vez, repasemos. Usted estaba muerto en sus delitos de pecado que anduvo en alto tiempo. Y usted iba, su destino era el infierno. Entonces usted, ay no, ¿usted se quiere ir para allá? No, yo tampoco. Ya no vamos para allá. Entonces, no Señor, yo no me quiero ir para allá. Pero usted cree que Jesucristo pagó por usted. O sea que Él en la cruz murió pagando por su pecado. Que su sangre fue derramada para testificar que Dios lo ama. Que Dios extendió su mano diciendo yo quiero salvarte. Pero alguien tiene que pagar por ti. Entonces tú estás aceptando que Jesús está pagando tu deuda. Como Él pagó la deuda, entonces ahorita ya no le pertenece al diablo, que estábamos esclavos de él por la deuda. ¿Me comprende? Es que nosotros nos vendimos al diablo por la obediencia al diablo. Cuando dijo que no va a morir, bueno, entonces déjame comer, y comió la fruta. Entonces quedó en la potestad del diablo, ¿sí? Por el alimento. ¿Cómo quedaron los hebreos en Egipto esclavos? ¿Por qué? Por el alimento. Acuérdense que ellos no tenían alimento, entonces tuvieron que ir allá por el alimento. Había hambre en toda la tierra y solamente había comida allá. Y ellos tras de la comida se fueron para Egipto. Pero Dios dijo, salga de allá y yo les voy a dar otro alimento. Entonces les dio maná en el desierto. ¿Cierto que sí? Bien. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios lo que quiere es que cuando usted renazca de nuevo, entienda que tiene espíritu y que su espíritu tiene que morir con Cristo en el agua. A Cristo lo enterraron, Él murió, ¿cierto? Él murió. Ahora, ¿Él era pecador? O sea que Él no estaba muriendo por su pecado. O sea que Él tomó nuestro pecado. Murió como un pecador, pero no era pecado. Pilatos dijo, este man no ha hecho nada, yo me lavo las manos, ¿cierto? Allá ustedes. Jesús no abrió su boca. Él dijo, no, yo no me voy a defender, porque a mí el que me defiende es mi Padre. Mi Padre me levantará en 3 días. Va a levantar un templo en 3 días. Entonces la gente no entendía que levantar el templo en 3 días. Bueno, pero cuando Él murió, Él duró los 3 días muerto y luego salió del agua. Salió del agua, no, sino salió de la tierra, ¿cierto? Con carne y con espíritu y todo. Bien, cuando Él salió, ¿Él se resucitó o era que se hizo el dormido? ¿O fue que quedó mal herido? Él murió. ¿Él se resucitó? No. ¿Quién lo resucitó? El Padre lo resucitó. O sea, ¿quién le dio vida al Hijo? El Padre. Esa es nuestra fe. ¿Cierto que sí? Nosotros creemos que Dios resucitó a su Hijo entre los muertos porque lo que se hizo contra Él fue una injusticia. Y murió un justo en lugar de un pecador. ¿Cómo es la cosa? Murió un justo en lugar de mí, en lugar mío. Diga, Jesús murió en mi lugar. Sí, ahí tenía que estar usted, ahí tenía que estar yo. Él era justo y nosotros injustos. ¿Quién tenía que estar muerto como un pecador ahí en la cruz? Yo. Pero Él tomó mi lugar.
no estoy lleno de amor por Él porque tomó mi lugar. Estoy muy agradecido diciendo, herido, triste a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz yo primero vi la luz. La luz es como la esperanza de vivir. Yo lo canto con alegría porque es que la muerte de Jesucristo me trajo el aliento. Alguien pagó, alguien tomó mi deuda. Ok, yo ya pagué por ti, pero tú tienes que ser mío. Porque pagué por ti, entonces ya no tienes que estar allá. Ahora puedes estar acá. Dijo que en la casa de mi padre hay mucha morada. Ya no tiene que morir aquí en este mundo. Puede morir la carne, pero su espíritu está vivo. ¿Ve? Mire el misterio de Dios que puede darnos a conocer con las cosas de este mundo, las cosas que son espirituales y eternas. Está diciendo, yo voy a tomar tu lugar y tú tomas el mío, ¿cierto? O sea, nosotros tomamos el lugar de... ¿Y qué es Jesús? Es el Hijo. Nosotros éramos hijos de desobediencia. Entonces, yo me voy a hacer como un hijo maldito, desobediente, y yo voy a pagar su deuda. Y ustedes bautícense y tomen mi lugar. Y entren al cielo diciendo, papá, papá. Y nosotros venimos al culto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero sí, pero porque está metido en Jesús, porque entró en Jesús. Y si no, ese Padre nuestro sería puros rezanderos de pura religión que no sirve para nada. ¿Y cuánta gente no hay que rezar Padre nuestro que estás en los cielos? Vaya, pregúntele a cualquier persona por la calle y dice que sí es hijo de Dios. Todo el mundo dice que sí. Pero el Espíritu Santo es el que me da testimonio que soy hijo de Dios. Sí, yo estoy muy feliz porque es el que me dice que soy hijo de Dios. Yo no lo digo religiosamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces se meten en la cabeza tercamente que son hijos de Dios, pero es religión, no sirve. Y mucha gente llega a la iglesia cristiana, se bautiza con el bautismo de Juan y dice que Dios es el Padre. Y dice, pero ¿acaso ustedes en que fueron bautizados con el bautismo? Ni siquiera saben que se bautizaron con el bautismo de Juan. Ni siquiera. Hay que bautizarse con el bautismo de Jesús. Quiere decir que a uno lo bautizan en el nombre de Jesús para que cuando uno se bautiza, entra en la tumba del agua, entierra la muerte y sale a una vida nueva. ¿Y dónde comienza a vivir la vida nueva? En el templo que es Jesús, que Él dijo voy a edificar. Al tercer día va a levantar otro templo. O sea que cuando sale del agua está viviendo una vida nueva en Jesús. O sea que ¿a quién le pertenece su merced? A Jesús. Por eso era que Pablo decía, ¿acaso cuando se bautiza, qué se bautiza por los muertos? ¿Quién se bautiza en mi nombre? ¿Acaso usted se fue bautizado en mi nombre? Que dice que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... Es que usted es de Jesús. Jesús compró en su sangre y por eso le permitió entrar y tomar su lugar y decirle a Dios Padre porque está en él. Usted le pertenece a Jesús, no al pastor, no a la denominación. ¿Quién es su dueño? Por eso nadie le puede decir a Jesús Señor, Señor, sino por el Espíritu Santo. Porque Dios luego le añade el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver la semana entrante, que tiene que nacer del Espíritu. Van a nacer del agua con una esperanza de entrar primero en el reino de los cielos y segundo entrar en su reino que todavía está aquí en la tierra. ¿Cómo así? ¿Usted no sabe que Jesús está aquí en la tierra? ¿Seguro? La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros estamos representando el cuerpo, hacemos la obra, vamos donde el Espíritu Santo nos lleva, porque somos el cuerpo, Él es la cabeza. Él es la cabeza, Él sí está arriba. Ustedes se han metido a una piscina y cuando salen de la piscina y el agua le llega hasta el cuello. El cuerpo está de abajo, pero la cabeza está arriba, ¿sí? Aquí está respirando frío y abajo chupando agua, ¿sí o no? Jesús está en el cielo en un ambiente celestial y envía al Espíritu Santo que nos conecta a Él para moverse en este mundo como Él quiere, no como yo quiera. Por eso es que no puedo hacer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu, ¿sí? Para que yo me pueda mover de acuerdo a lo que Él piensa en el cielo. Por eso el Padre nuestro dice, así como se planea en el cielo, que nosotros hagamos aquí en la tierra. Por favor, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Pero ni conoce la voluntad ni la quiere hacer, quiere seguir haciendo su voluntad. Hay muchas personas que pueden, ¿qué tal Juanita que de pronto estuviera dictando la escuela dominical y no tuviera el Espíritu Santo? Entonces vuestros hijos no tendrían fe, vuestros hijos se perderían escuchando a un robot sin el Espíritu.
Sí, hay gente que habla como robot. Hermanos míos, amados. Es como un robot. No tiene el espíritu. Dice, Señor, Señor, que líbranos. Sí, así, el radio también habla igual. Los computadores hablan igual. Pero los computadores no tienen espíritu. El radio no tiene espíritu. El loro puede repetir Padre Nuestro, pero no tiene el espíritu. ¿Qué hacemos? No va a ir al cielo porque el Espíritu Santo. ¿Qué tal el loro diciendo, sí, yo creo en Jesús? Ay, el lorito también se va para el cielo. Él cree en Jesús, escucha el evangelio todos los días. Canta aleluya, pero no va a ir al cielo. Repite, hay gente que va a la iglesia y repite, canta, aleluya, pero ¿dónde está la cabeza? Dice que donde está puesto el corazón, ahí está puesto. Cuando está cantando aleluya, su corazón está conectado al reino de los cielos. Se ve allá, usted se ve allá, viendo a Jesús que le está mostrando las heridas, diciendo, yo pagué por ti, yo te amo. Y uno, sí, Señor, gracias, yo te entrego mi amor. Así es el culto. Es el encuentro con Él que está vivo. Y aunque Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, pero siendo su cuerpo. Mire, rásquese la cabeza, a ver si no siente. Y si la cabeza dice que me rasco la rodilla, entonces siente. ¿Por qué siente? Porque eso llega al cerebro. Cuando usted se mueve aquí en la tierra, se siente en el cielo. Cuando usted ora aquí en la tierra, se siente en el cielo. Si está orando en Cristo. Si no está orando en Cristo, no llega allá, porque no está en el cuerpo. Y solamente se puede entrar por medio del bautismo en agua. ¿Sí? Porque les digo una cosa, hermanos míos amados, la carne y la sangre que usted tiene no van a entrar al cielo. Entonces necesitamos nacer de nuevo de agua y de espíritu para que algo de nosotros sí entre al cielo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 'Perdón. Les pongo de tarea que lean todo 1 Corintios capítulo 15 para que entiendan más acerca del bautizarse en agua, aunque no lo dice claramente, pero lo van a entender mejor y entrar en el reino de los cielos. Pero vamos a tomar solamente unas citas bíblicas para poder continuar. Vamos a leer desde... es que todo es importante. Desde el 35. Pero alguno dirá, 15:35, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, el grano desnudo. O sea, uno coge, uno siembra el frijol con todo y la conchita esa, no. Uno le quita la cáscara y siembra el frijol. Su cuerpo es como la cáscara y su espíritu es como el frijol. ¿Sí? Cuando uno entierra en el agua el frijol, está enterrando el espíritu de Adán que está muerto y debe recibir el espíritu nuevo para que pueda continuar en la cáscara mientras la cáscara muere finalmente, pero por dentro ya tiene vida. ¿Me comprende? Sí, está recibiendo la sangre, la carne, la palabra de Dios. Luego dice, por eso cuando usted muera, no va a resucitar lo mismo. No va a tener ese cuerpo, no le va a doler la muela. ¡Ay, qué felicidad! ¿No? Lo que no tienen una mano, no es que van a nacer en el reino de los cielos sin una mano. No, completo, todo completo. Dice, pero Dios da cuerpo al que quiso y cada semilla tiene su cuerpo. Dice, no toda carne es la misma carne, sino una carne es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la carne de los peces, otra es la carne de los aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra es el cuerpo de los terrenales. Una es la gloria del sol, la otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Escuche, se siembra en corrupción, es decir, en la debilidad de la carne. Cuando entra el agua está enterrando lo que se corrompió para que salga algo nuevo. ¿Sí? Bien, dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual.
Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Primero la semejanza de la carne, luego la semejanza del espíritu. Primero hizo la carne y luego nos va a dar el espíritu. Sí, por eso es que dice, al que persevera hasta el fin. ¿Qué sigue? El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de, diga, de Jesús. De Jesús. ¿Cómo va a ser su cuerpo? Como el de Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús resucitó, usted se dio cuenta que él entraba y salía y no pedía permiso ni tocaba la puerta. Así va a ser nuestro cuerpo. Estamos enterrando el que no puede pasar a ser a la imagen de Jesús. ¿No le parece increíble? Uf. Pero os digo esto, hermanos, que otra vez, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. No puede heredar. Su carne y su sangre no van a heredar el reino de los cielos. Esa carne que usted tiene no va a heredar, no va a entrar allá. Su sangre no va a entrar al reino. ¿Por qué? Porque se corrompe. Miren los muertos a los 3 días. Lázaro le dijo, uy, Señor, no, eso ya es de 3 días, eso está, huele feo. ¿Qué tal nuestra carne entrar allá? Si es una carne que es temporal. Este cuerpo es temporal. Su cuerpo, mi cuerpo es temporal. Es solamente mientras Dios siembra la vida en nosotros. Como nuestro espíritu está muerto, Él quiere sembrar en nosotros la vida, pero hay que abrirle la puerta a la vida, es por medio del bautismo. Solamente creyendo que usted quiere entrar en el reino de los cielos, ya tiene conciencia delante de Dios. El día que usted muera, usted tiene que tener una respuesta al diablo si viene a reclamar su alma. ¿Se acuerda que el diablo vino a reclamar el cuerpo de Pedro? De Moisés, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¿De Moisés? Sí, él fue a reclamar que el cuerpo de Moisés. Entonces, si usted muere y viene el diablo, Mónica, usted es mía, entonces ¿usted qué va a decir? Tengo la sangre de Cristo, tengo el sello, soy ya comprada por él, somos de Jesús. ¿Y cómo sabe que es de Cristo? ¿Cómo? Ay, le estoy haciendo una prueba. Allá va a tener. ¿Usted cree que no va a tener esa prueba? Dice que todos van a ser probados. Mire, el diablo persiguió a los hebreos hasta la orilla del mar, ¿sí o no? Sí. Faraón persiguió a los hebreos hasta la orilla del mar, porque él quería, son los míos. ¿Usted cree que usted, habiendo sido el que le sirvió al diablo durante toda la vida, hasta el día del bautismo lo persiguió y él puede reconocer que usted es el Hijo de Dios y luego va a tentar, con que es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué está haciendo esto? 2, el día de su muerte también le va a decir, no, usted es mío, usted es un pecador. ¿Y usted qué va a decir? ¿Pero por qué? ¿Por qué? La sangre de Jesús ya pagó y yo soy de Jesús. ¿Por qué? Por el bautismo. Porque me arrepentí de mis pecados. Ay, su maestro, ustedes se van a rajar delante del diablo. No puedo creer. Usted tiene que decir, yo fui bautizado en su nombre. Usted creyó y fue bautizado en su nombre, usted le pertenece a él. ¿Quién es su propietario? Usted está declarando por medio del bautismo que usted es su merced. Ustedes cuando se casan. Cuando una persona se casa. Antes colocaban, por ejemplo, mi mamá decía Mercedes Díaz de Osorio, porque se casó con ella, se unió a él. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre, mucho menos el diablo. Romanos capítulo 8. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, ángeles, principados, potestades. Nadie lo puede separar a usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así le peguen un tiro, no lo van a separar de su amor. Si usted lo ama y él lo ama a usted, nadie lo va a poder separar de él, porque usted se unió a él por medio del agua, por el bautismo, para que sea de él. Si usted va a decir, no, Señor, yo no le pertenezco a usted, Jesús pagó por mí y yo me bauticé en su nombre. Apocalipsis capítulo 12 dice que yo le han vencido por medio de la sangre y por el testimonio. Nosotros tenemos testimonio de haber creído en él, porque nosotros cuando nos bautizamos, no nos bañamos, sino que nos bautizamos para entrar en Cristo y pertenecer a él, ser de él, vivir en él y morir en él. Amén. ¿Dónde va a morir usted? ¿En la clínica? ¿En dónde va a morir? En Jesús. Aleluya. ¿Dónde va a morir usted? Jesús. ¿Seguro? Sí.
No me van a quedar mal ese día. No sé qué he trabajado en vano todo el tiempo. Tanto trabajar, Dios. Ay, ¿dónde va a morir usted? En Jesús. Amén. No muera en la clínica, muera en la iglesia. Pero cuando usted muere, usted tiene que decir: yo estoy en Jesús. Y el diablo, ¿por qué le va a echar mano a usted si usted está en Jesús? Usted está en la embajada. No es que usted se bautizó en su nombre para estar en Él, para vivir en Él, para morir en Él. O sea que nosotros cuando morimos no está muerto. Dice: porque todo aquel que cree en mí no morirá jamás, sino que tendrá la vida eterna. Es tan importante bautizarse en agua con la conciencia de saber, porque si no, usted ¿dónde rinde el culto? ¿Dónde ora? A ver, ¿dónde ora usted? ¿Dónde ora? ¿En la casa? ¿En el baño? ¿Dónde oran? En todas partes. Ay, yo oro en Jesús. ¿Ustedes no oran en Jesús? Si ustedes no oran en Jesús, no reciben la oración. El Señor no está recibiendo su oración. En Jesús. No le ponga firma al final como queriéndose robar la bendición. Yo voy a orar en nombre de Jesús. Como quien dice: pida. Eso es lo que han enseñado, ¿no? Usted pida y firme la factura, diga Jesús, que ya se lo respondió. No es así. No es que usted firme la factura que diga Jesús. No. Es que usted oró creyendo que está en Jesús. Y Él dijo que la casa que edificar es casa de oración. Es la casa, dijo que era la casa de la oración. Ustedes han hecho cueva de ladrones, ¿sí o no? Entonces dijo: derriben este templo y yo voy a levantar uno mejor. No es para que usted haga la oración ahorita en Jesús. O sea que usted está en el templo donde Él recibe la oración, así está en el baño, ¿me comprende? ¿Usted está en la sala o está en Jesús? Gracias, Señor. Gente. Cuando usted ora, ¿dónde ora? En Jesús. Muy bien. Cuando usted se muere, muere en Jesús. ¿Por qué? Porque se bautizó para entrar en el reino de los cielos. Amén. Primera etapa. La semana entrante hablaremos los que nacen del Espíritu. Pero hasta ahí podemos hablar. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, como cuando nace una persona y abre los ojos, que usted pueda siempre agradecer en Jesús, que usted ya está en Él, que usted ya está en el lugar donde Él escogió, donde recibe su oración, donde recibe su culto, donde puede llevar la vida de fe, donde puede morir, porque usted se bautizó en el nombre de Jesús para ser de Él. Él escucha su oración. Así que cada uno ore en Jesús. Ore en Jesús y dígale cuántas gracias le puede dar. Señor, ayúdanos, por favor, te damos gracias. Porque nosotros hemos creído en ti y hemos recibido el bautismo, Señor. Tú dijiste que los que no nacieran de agua y de espíritu no pueden entrar en el reino de los cielos, no pueden ver el reino de los cielos. Abre los ojos espirituales, mi Señor, ayúdalos, para que ellos puedan ver que están en Cristo Jesús, para que ellos puedan ver tu gloria, Señor, que puedan todos recibir la respuesta a la oración, que ellos puedan llevar la vida a la oración en Jesús, Señor. Ayúdalos, por favor. Que nosotros no estamos aquí en este mundo queriendo volver atrás, sino que nosotros somos como Abraham, que quiere seguir adelante para entrar en el reino de los cielos. Ayuda, por favor, a todos los que tienen la fe, para que no quieran volverse atrás. Después de bautizarse en agua, no quieran volver atrás, sino que quieran vivir para su espíritu. Ayúdanos, por favor. Bendice, por favor, a todos los hermanos que pueden tener la fe, que han entrado en Jesús por medio del bautismo para entrar en tu reino, por medio del bautismo en agua, que no es el bautismo de Juan, sino el bautismo tuyo, Señor, el que tú ordenaste después de haber resucitado a los muertos. Ayúdanos para tener la completa confianza, certeza que estamos orando en tu nombre. Bendícenos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.